Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Estén confinados, les valga un pepino las medidas sanitarias, en el coche, en la casa, en la oscuridad de su cuarto, mordiendo la cobija, y no por otro motivo que no sea el que escuchan nuestras historias de terror y crimen mexicano. Y hablando de criminales mexicanos, como corresponde a esta emisión, vamos a remontarnos a los principios del siglo que terminamos hace un par de décadas. Políticamente se habla de don Porfirio, del porfiriato. Casi siempre hablan para mal. Otros que alcanzaron a vivir aquellas épocas y que nos contaron en la infancia, bien podrían hablarnos de las buenas costumbres de aquellas épocas y de los valores y de la bonita urbanidad. No todo era miel sobre hojuelas. Ya hablamos en una emisión anterior del Chalequero, el terrible asesino serial que mataba prostitutas o mujeres de la vida alegre o simplemente parejas sentimentales. Personaje que cometió tales atrocidades en pleno auge del porfiriato. Pero ¿sabían ustedes que también hubo mujeres asesinas seriales surgidas en aquella misma época? Pero más que asesinas seriales porque haya sido una mujer que cometió varios homicidios, hubo una conocida como la Bejarano, y luego varias imitadoras que, en serie, cometieron lo inimaginable para una buena madre del siglo XIX, que era maltratar a sus criaturas, atormentar a sus niños, crucificar a sus chilpayates, provocarles dolores indecibles solo por gusto o solo por placer. Eso causó el escándalo de la sociedad decimonómica e incluso de las altas esferas políticas porfiristas. Y así, cuando digo las Bejarano, no me estoy refiriendo a ese postre típico de Venezuela o a esa leyenda de aquel país de unas mulatas muy monas que se hacían pasar por blancas. Se los dejo de tarea. Es una historia más triste la que ocurre en el seno mexicano de las narraciones populares, pero a eso vamos. La temible Bejarano y sus imitadoras. Y nos remontamos entonces al año de 1887, a la capital del país, y hay un hecho que causa escándalo. Una mujer llamada Guadalupe Martínez de Bejarano fue detenida por la policía. Estaba acusada de torturar y asesinar a una niña de nombre Casimira. Y por ese crimen, cometido de manera atroz y bastante extraño para una mujer de aquella época, pues efectivamente se le hizo pasar un gran tiempo en prisión y se conmocionó a la ciudad entera y, ¿por qué no, al país? Los periódicos dieron a conocer el caso con profundas ilustraciones y los grabados, incluso de posada, hicieron gala de sus dotes artísticas. La bautizaron como la temible Bejarano. 10 años de cárcel para esta mujer. ¿Suficientes?
Parece que no. Pues tras salir de la cárcel, la asesina regresó a su casa. Y no tardó mucho tiempo en volver a las andadas. ¿Qué habrá ocurrido en su infancia? ¿Qué pasaría por su mente? Pero esta vez se ensañó con 2 niñas, con Lupita y con Crescencia. La temible Bejarano disfrutaba torturando a las niñas. Acostumbraba a desnudarlas para después golpearlas con una cuerda mojada, dejándoles marcas sangrantes por toda su superficie corporal. Ocasionalmente las tomaba y las agitaba. Las colgaba suspendidas de una cuerda que estaba amarrada en el techo, sujetándolas de las muñecas, y así las alzaba, haciendo que el peso de sus cuerpos lastimara terriblemente sus hombros. Y una vez colgadas las azotaba con una cuarta para caballos, como si fueran animales, hasta que las pobres se desmayaran. Pero eso no bastaba para su mente enfermiza, porque como estos tormentos la aburrieron, pues inventó otro. Sencillamente ponía los pies encima de un brasero, quemándolos y dejándolas llenas de dolorosas ampollas que sangraban y consecuentemente provocaban terribles infecciones y pústulas sanguinolentas. Usaba además tenazas que calentaba al rojo vivo y también las colocaba sobre los cuerpos de las pequeñines. Su castigo más cruel era colocarlas desnudas sentadas sobre el brasero ardiendo. Ellas proferían alaridos de dolor mientras se quemaban sus partes nobles, las piernas, las nalgas, y lloraban, y ella simplemente disfrutaba al ver cómo le quedaban marcas de fuego en la piel de las pequeñas, y ella sentada como un espectador del sufrimiento ajeno. Cuando la policía volvió a detenerla, las niñas estaban muertas. El juez volvió a condenarla a 10 años y 8 meses de prisión. Todos conocemos a José Guadalupe Posada, el famoso grabador del siglo XIX y del siglo XX. Pues él publicó varias ilustraciones de la temible Bejarano en la Gaceta Callejera. De hecho, durante el juicio se presentó a declarar el hijo de la asesina de nombre Aurelio, y él también la señaló como la autora de la tortura y muerte de las niñas. Dijo incluso a esta Gaceta: bien se dijo que esta acusación que sobre mí has lanzado hará que concluya mis días en prisión. Pero nada diré respecto de tu falsedad. Te perdono. Eso comentaba la temible Bejarano al ver las acusaciones de su mismo hijo. Y continuaba de esta manera: los hombres me condenarán, pero Dios, que ve en el fondo de los corazones, tendrá en cuenta el sacrificio que hago de mi libertad para que tú te salves. Que Él no te tome en cuenta la calumnia que arrojas sobre tu madre. ¿Quién sabe si tú fuiste el que golpeó a Crescencia y ahora, mirando el cargo que puede resultarte, me achacas a mí tus obras? Por supuesto, claro que no es para nada una verdad, porque la mujer era responsable de la tortura y del asesinato, en este caso ya de 3 niñas. Se inventaron coplas y corridos en su honor, o mejor dicho, en su memoria, porque no merecería un reconocimiento, sino algo para que nunca se repitiera. Como ustedes pueden imaginarse, fue ingresada en la cárcel de Belén, y ahí sufrió el ataque de las demás prisioneras que no toleraban el infanticidio. Se aisló hacia su muerte ahí mismo en la prisión, porque vivió literalmente paranoica, con el temor de ser asesinada por las barbaridades que cometió en los infantes, inocentes, niñas pequeñitas de aquella época. Pero pareciera que se hubiera sembrado un virus, una sustancia infecta que ahora contaminaría
a las clases medias y bajas de la sociedad tradicional de la Ciudad de México, porque 6 años después de Guadalupe la Bejarano vendrá Antonia, que para muchos era la nueva Bejarano. 6 años después del primer asesinato de Guadalupe, Antonia decidió imitar a la asesina de niñas. Viviendo ella en el barrio de La Palma, en una casita ubicada en el Callejón del Blanquillo, lo hacía con 2 pequeñines, 2 niños, con Daniel y con Antonia. Pero ellos eran hijos de una amiga suya, de Francisca. ¿Qué hizo Antonia? Bueno, pues en principio ella era la madrina, porque la mamá era su amiga, y dado que la mamá, Francisca, estaba hospitalizada por una enfermedad de gravedad, se los dio a cuidar. A pesar de que ella era la madrina, odiaba terriblemente a los niños y gozaba maltratándolos. Cuando ella supo del caso de la temible Bejarano, empatizó, sintonizó, creyó que ella podía hacer lo mismo y pensó que era una especie de revancha para su libertad o su humanidad el maltratar a niños a los que tenía que cuidar. Y cuando se le presentó la oportunidad, no dudó en emplear sus propios métodos para efectuar una tortura. A su hijada, que tenía 6 años de edad, la castigaba todos los días por cualquier motivo. Le daba salvajes golpizas cuando salía a jugar, le jalaba el cabello y la alzaba en vilo sosteniéndola del pelo. La bofeteaba. También le pegaba con cuerdas, a latigazos diríamos, a riatazos. Lo peor ocurrió un día en que la pequeña no se persignó al pasar frente a una iglesia. Sabrá Dios si se creyó Jesús justiciero ante los mercaderes del templo, pero cuando llegaron a la casa, Antonia Ramírez la abofeteó, la golpeó con una cuerda mojada y después le dijo que iba a enseñarle el temor de Dios. Tomó entonces una enorme cruz de madera que conservaba colgada en la pared y puso a la niña encima. Acto seguido, estimados escuchas, la crucificó. La criminal no se dio cuenta de que un niño que era su vecino se asomó a la puerta y contempló cómo la mujer colgaba de nuevo la cruz de madera en la pared, con el cuerpo sangrante de la niña ahí sobre la cruz, y salió corriendo hasta que encontró a un policía. Al policía el niño, temeroso, le contó lo ocurrido y lo guió hasta aquella casa. Cuando el agente entró, no podía creer simplemente lo que veía, y sin saber qué hacer descolgó la cruz. En ese momento entró Antonia, la nueva Bejarano. El policía la arrestó ipso facto. Le ordenó que avanzara adelante mientras él la llevaba y la acercaba a la cruz con el cuerpo de la niña. En una escena insólita, cual vía crucis de mal gusto, avanzaron por las calles de la Ciudad de México rumbo a la gendarmería el niño testigo, la niña ya fallecida, la cruz y Antonia, con el gendarme acompañándolos. Vaya escena más macabra y dantesca, y la gente contemplaba, azorada, esa escena. Una multitud se fue uniendo al extraño cortejo, gritando y exigiendo que aquel crimen no quedara impune. Poco faltó para que lincharan a la famosa Antonia, porque la indignación era generalizada. Otros policías acudieron a escuchar el escándalo y a contener a la muchedumbre. La turba que clamaba por venganza y el cortejo fúnebre que avanzaba a la estación de policía. Al final varios policías la protegieron para que se cumpliera el debido proceso. Finalmente llegaron a la estación de policía y la nueva Bejarano pasó el resto de sus días en prisión.
Pasaron los años. La sociedad aparentaba calma y progreso, nada más lejos de la realidad, porque casos parecidos siguieron ocurriendo. Años después, 9 años, fue la situación de Tomasa, mujer obesa y amargada, que trabajaba como costurera, la tercera Bejarano, dirían las coplas populares. Ella vivía con su sobrina, la niña María Consuelo, de apenas 6 añitos de edad, en la calle del Sapo número 21. Coincidencias del destino, fatalismo, vaya usted a saber. María Consuelo estudiaba en la Escuela Nacional número 7. La niñita era constantemente golpeada por su tía, quien también la castigaba de otras formas. Llegó incluso a quemarle la boca con un carbón encendido. Imagínense la escena, el dolor que habrá sufrido la pobrecita de María Consuelo. Un día, las maestras notaron que la niña estaba muy mal, que cada paso que daba parecía hacerla sufrir. Pero también se daban cuenta de eso las compañeras, que casi no podía caminar. Al principio lo atribuyeron a alguna enfermedad pasajera, pero durante días observaron la misma conducta. La niña se quejaba a cada paso, se quejaba cuando se sentaba, y si alguien la tocaba, aunque sea apenas perceptiblemente, la pobre gemía de dolor. Pero cuando le preguntaban qué le pasaba, no contestaba nada. Y así pasaron los días en esa escuelita, cuando el lunes 21 de julio de ese mismo año, María Consuelo se desmayó al terminar las clases. Una profesora se acercó, se hizo ahí la marabunta. La llevaron, la acostaron, recuperó la conciencia. La maestra la levantó para colocarla en una silla y entonces la niña comenzó a gritar. La profesora la abrazó, tratando de consolarla. Pero la niña gritó más fuerte y comenzó a llorar y a llorar y a llorar, y a sufrir, y todo mundo a preocuparse. Le preguntaron qué ocurría. Mijita, Consuelito, dinos la verdad. Pues les contó todo. Su tía Tomasa todos los días la vestía para ir a la escuela, pero la manera en que lo hacía era literalmente atroz y digna de la mente más enfermiza posible. Tomaba aguja e hilo y le cosía los calzones y las enaguas al cuerpo. La niña les mostró cómo tenía el hilo a través de la carne de la cintura, de las caderas, de los muslos. Tenía la ropa cosida al cuerpo. De nada servía que la pobre María Consuelo llorara, rogara. Tomasa disfrutaba hundiendo la aguja y el hilo a través del cuerpo de la pobrecita y así la enviaba a la escuela. Y por la noche le cortaba los hilos, le quitaba la ropa y la acostaba. Al otro día volvía a coserla. Si se quejaba, la golpeaba en los sitios donde tenía las costuras. La pequeñita fue llevada al hospital. Los médicos le quitaron las costuras, le limpiaron las heridas. Estas estaban infectadas y amenazaban incluso la vida de la pobre niña. La policía acudió luego a detener a Tomasa. Negó todo, por supuesto, y declaró no saber quién torturaba hacia su sobrina. Su destino, al igual que el de la primera Bejarano, fue el de la cárcel de Belén. La tuvieron que aislar para que las demás presas no la mataran. Claro que con la creatividad de la sociedad imperante se hicieron coplas y corridos para ella. Y no acababa el porfiriato y no acababan las mujeres torturadoras. 5 años después, nos toca narrar la situación de Josefina. Pasamos de una costurera a la asesina del ropero. Josefina era una joven española
que pertenecía a una familia acaudalada dueña de varias panaderías. Había llegado desde España para vivir con su familia en Puebla. Ella tenía 14 años y realmente era muy hermosa. Frecuentaba numerosas reuniones y varias tertulias porque siempre era una invitada asidua y constante. Conoció a José María, joven que trabajaba en una mueblería, y se hicieron novios. Pero la relación duró poco tiempo, pues el joven desapareció de Puebla. Nunca volvió a saberse de él. Josefina se sumió en una profunda depresión. Descuidó su aspecto. Pasaba las horas leyendo novelas de tono rosa y románticas. Se vestía de negro cual si estuviera de luto. El día de San Juan de 1908, su familia celebró una gran fiesta para agasajar a su hermano Juan. A pesar de su depresión, Josefina accedió a estar ahí presente. Poco antes del inicio del festejo dijo que tenía una fuerte jaqueca. Estuvo un buen rato encerrada en la recámara y después salió. Ahora salió radiante. Portaba un hermoso vestido y parecía haber recuperado la lozanía y la alegría de vivir. Asistió a la fiesta y se divirtió como hace mucho no lo hacía, y los papás estaban contentos de verla recuperada. Su cuñada notó algo extraño. Notó que tenía gotas secas sobre el papel tapiz. Pero inquieta, tras regresar a la fiesta, le ordenó a uno de los sirvientes que entrara a revisar la recámara de Josefina. El criado obedeció y se encontró con un cuadro aterrador. En el enorme ropero donde Josefina guardaba sus vestidos, había un envoltorio extraño. Al abrirlo, quedó descubierto el cadáver de un bebecito en avanzado estado de putrefacción. Aparentemente había sido golpeado contra la pared hasta morir, pero además tenía una cuerda alrededor del cuello. Mientras tanto, en la fiesta, Josefina seguía bailando y era aclamada. En voz baja y de manera silenciosa, el criado le informó a la cuñada, quien terminó que terminara el festejo, y luego confrontó a Josefina. Ella confesó que había quedado embarazada de su novio y que él la había abandonado, que durante meses logró disimular su embarazo, y cuando el bebé nació, decidió matarlo. Que trató de estrangularlo pero no pudo, así que lo azotó contra los muros y después decidió guardarlo en el ropero. Aunque la familia intentó callar el escándalo, la policía se enteró. Josefina fue arrestada. Quedó recluida en la cárcel por varios meses. Años después terminó sus días en un manicomio. Si bien este homicidio no se cometió en la Ciudad de México, se convirtió en la seguidilla de las historias que alimentaron el imaginario popular y fue denominada como la Bejarano poblana, y ahora es parte de las leyendas de la ciudad de Puebla. Pero espérenme, amigos, estamos ya en pleno inicio de la Revolución Mexicana, a punto que Porfirio renuncie, y tenemos un caso extraño de la Ciudad de México. En la Alameda jugaban unos niños en este año de 1911, María Dionisio. Y así como María y como Dionisio jugaban alegremente y caminaban, pasaron dos mujeres, Juana y Rafaela, que se acercaron a los niños y sin decir aguabá, comenzaron a morderles las mejillas. Así es, no a besarles, a morderles, hasta para arrancarles a pedazos. Los niños gritaron, lloraron hasta que un policía se acercó a auxiliarlos. Detuvo a las mujeres y las llevó a la estación de policía junto con los niños, cuyos rostros sangraban a causa de los mordiscos. Una vez ahí, estas mujeres solo atinaron a declarar que al ver a los pequeños decidieron morderlos porque simplemente se les antojaron. Como si fueran manzanas jugosas
Las señoras decidieron morderles los cachetes a los chilpayates. El evento distrajo un poco de los acontecimientos revolucionarios y de las batallas acaecidas para dar pie a unos titulares que denominaban el caso como la situación, el crimen de los niños manzanas. Esas mujeres fueron encerradas en la cárcel de Belén y los menores quedaron marcados con los molares y los caninos de estas salvajes para siempre. Y es así, amigos, como esta etapa del porfiriato dio pie a historias tan interesantes como estas de mujeres que maltrataron y, en el peor de los casos, asesinaron a sus hijos, a sus sobrinos o a simples desconocidos, hágame usted el favor. Conocidas como las Bejarano, criminales en serie. Escriban, opinen, asientan, disientan. crónicasdeespanto0@gmail.com. Al proyecto de Crónicas de Espanto en Patreon o a la página de Facebook. Escúchenme, ya saben, por YouTube, Spreaker, Spotify, Castbox, Apple y demás aplicaciones de podcast. Créditos al portal escrito con sangre, al libro Un dulce sabor a muerte, al libro Historias de crímenes y horrores de la Ciudad de México en el siglo XIX de Agustín Sánchez, al portal Más por Más y también al País de la Madre por Eduardo Antonio Parra. Ahora sí, hasta la próxima.